Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro fenomenal. Me encuentro en España. Ahora mismo estoy en Barcelona. No les grabé nada del viaje porque realmente el viaje fue tormentoso. Había poco tiempo. Una vez más, por poco se me va el avión. Creo que conmigo ya eso es algo recurrente, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Estamos aquí en Barcelona y quiero mostrarles un poco el barrio donde me estoy quedando. ¿Por qué quiero hacer eso? Quiero romper un poco con ese estilo de videos que siempre se hacen en España, mostrando los lugares más turísticos, los lugares más conocidos. Eso lo hace todo el mundo, donde me incluyo, ya que la última vez que estuve aquí con mi esposa hice una serie de videos que se la voy a estar dejando por aquí. Pueden ver los lugares más importantes de Barcelona, también lugares muy bonitos en la isla de Menorca, donde también estuvimos. Vayan a verlos para que conozcan todos esos lugares turísticos que seguro muchos de ustedes han visto. Pero algo de lo cual no me he percatado, o si lo he buscado no lo he encontrado, es personas simplemente mostrando los barrios, la cotidianidad que se vive caminando por los barrios y los distritos aquí en Barcelona. Así que por ahí voy a empezar. Hoy estamos en el distrito Nou Barris. El barrio se llama Bernum o Bernum y es un barrio tranquilo, un barrio en el que se puede vivir tranquilamente. No estamos en el centro de Barcelona, pero sí todos los transportes están asequibles. Podemos tomar tanto buses como metro. Y ahora estoy caminando por una especie de bulevar, si decirlo de alguna manera. Es una calle por la cual no pasan autos y tanto a la izquierda como a la derecha está llena de negocios. Ahí, como pueden ver, la frutería, frutas que en Kazajstán no podemos encontrar, ustedes saben, fruta bomba o papaya como le dicen en otros lugares, aguacates grandes, digo porque en Kazajistán, a pesar de que sí hay, son bien pequeños. Pues nada, vamos a seguir caminando, mostrándoles lo interesante aquí en Distrito Nou Barris, Barcelona. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! O para allá, no sé. Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Aquí está la entrada al metro, que se puede acceder desde aquí o también desde ese elevador que ven allá, subiendo por aquí. Como no tengo pensado ahora mismo tomar el metro, lo que vamos a hacer es caminar un poquito y mostrarles un poquitico del barrio, para que vean que donde quiera te vas a encontrar o una tienda o una cafetería con sus tapas típicas, sus croquetas y muchos perritos en la calle. Cuando digo perritos en la calle no son perritos sueltos, sino personas que salen a pasear con sus mascotas. Muchos parques de hecho lo están preparando para eso. El caso de este, por ejemplo, está para jugar, pero está completamente cubierto con arena. Eso tiene sus ventajas. Si los niños se caen, no se hacen daño, porque no es como tal el pavimento. Y también los perritos pueden hacer sus necesidades. Miren, por ejemplo, ven estas mesitas aquí en el mismo medio y la cafetería está de la acera enfrente. Y aún así aquí ponen las mesitas para que las personas se sienten. Aquí es mucho más popular hacerlo así. Las personas no les gusta mucho estar dentro y prefieren estar en las terrazas. En países como Kazajistán, donde yo vivo, también les gusta, pero al ser un país donde el invierno es mucho más agresivo, lógicamente se complica mucho esa opción de las terrazas solamente en el verano y son pocos meses de calor. Pues esto aquí es la parte de arriba, el metro está exactamente debajo de nosotros. Entonces aquí tienen este lugar que normalmente, depende de los horarios, está lleno de personas, pero bueno, ahora no. Aquí de la acera enfrente, como pueden ver, hay muchas tiendas, negocios. Esto aquí, quiero pasar ahorita por ahí a comprarme algunas cositas, es una tienda china. Lo que le llaman aquí en España los chinos, que puedes encontrar de todo y a precios bastante económicos. Esta calle que ven aquí se llama Vía Julia, o como sería en catalán Vía Julia.
No lo sé no porque sepa catalán, sino porque cuando bajo en el metro y va a llegar a esta parada, pues ellos dicen Vía Julia. Gracias a eso me lo aprendí. Pues esta viene siendo la calle principal que hay aquí en este barrio. Es por la que pasa el metro, por la que pasa la mayoría de los buses. Y entonces decidí subir hasta aquí para caminar, enseñarles los distintos negocios y cosas interesantes que se pueden ver. Como escuchan, hay todo tipo de idiomas. Barcelona tiene esa característica, es una ciudad en la que vas escuchando, lo mismo escuchas personas hablar árabe, que hablar marroquí, que hablar indio, que hablar español, que hablar ruso. Increíblemente hay muchos rusos. Ven aquí como pueden ver, un lugar dedicado al jamón, al embutido. Qué rico es el jamón. Y bueno, hay muchos negocios. Aquí pueden ver un dentista, negocios locales de todo tipo y muchos edificios así que tendrán 4 o 5 pisos. No se tiende a ver edificios aquí demasiado grandes, incluso de la acera enfrente, a ver si los puedo desde aquí mostrar. Ven, son muchos edificios así que son bonitos, son modernos. Aquí como una tienda de electrodomésticos, carnicería, vacuno, cerdo, pollo, cordero, otra frutería. Por donde quiera que vas a ver negocios, vas a ver personas con perritos, abuelas, personas limpiando la calle. Es una ciudad muy bonita, sinceramente. A mí me ha gustado mucho, ya he visitado varias ciudades de España, pero hasta ahora sigue siendo mi preferida. Aquí tenemos al famoso Domino's Pizza. Hasta el día de hoy todavía no he comido en Domino's Pizza. Tendré que probarlo algún día. Dicen que están muy sabrosas las pizzas aquí, pero todavía no lo he hecho. El transporte público, como pueden ver, yo nada más que llegué en el mismo aeropuerto compré una tarjeta que se llama T-Usual. Esta T-Usual, hay varias, está T-Casual, T-Usual y otras muchas más. Pero la T-Usual cuesta 23 euros y tiene la ventaja que te dura un mes y en ese mes tienes viajes ilimitados. Tantas veces que la uses en ese mes es posible, tanto sea metros, autobuses, lo que quieras. La ciudad se divide por zonas. Está la zona 1, la zona 2, la 3 y la 4. Esa tarjeta que yo compré es para la zona 1. Si quieres una tarjeta que tenga los mismos beneficios que esta, pero que llegue hasta la zona 2 o 3, lógicamente será más costosa. Pero esas tarjetas más costosas de más zonas se usan muy poco, porque eso prácticamente ya, incluso la zona 2 ya viene siendo las afueras. Todo lo que es la ciudad, el centro, los lugares donde por lo general más yo visito están en la zona 1. Por eso yo preferí simplemente comprarme esa y ya en un momento determinado, cuando vaya a ir a un lugar específico de las demás zonas, pues simplemente pago aparte. Voy con esta hasta el límite y después pago aparte. Por aquí como una especie de pequeño parquecito, voy a sentarme un momento y seguiremos conversando. Aquí estoy, me senté. Me ven con este abrigo grande, gordo, con el que vine de Kazajistán y pensarán que será una exageración, que no hay ese frío. Pues les comento que la temperatura en Barcelona es bastante fría. Si la comparas con cualquier país latinoamericano es mucho frío. Si la comparas con Kazajistán o Rusia, lógicamente no hace tanto frío, pero el problema es que es un frío distinto. No sé cómo explicarles. En Kazajistán el frío es seco. Si te abrigas bien y te pones todo lo que llevas, puedes aguantar el frío en la calle porque el frío es seco. Pero aquí el frío es húmedo y eso hace que te puedas enfermar más fácil, te puede dar dolor de garganta y lo sientes como más penetrante en los huesos. Entonces, yo con este mismo abrigo de Kazajistán, que es súper gordo, relleno, así como con pelo por dentro, y para mí está perfecto. Yo sin él ahora mismo tendría mucho frío. Me paró una muchacha, empezó a hablarme en el momento que estaba grabando. Me preguntó que si estaba grabando y me dijo que quería comentarme algo, que si podía apagar la cámara porque no quería salir ella en el video. Y nada, apagué la cámara y empezó a decirme que si yo hacía videos para YouTube y blogs, que había muchos lugares bonitos que ella podía recomendarme. Y empezó a decirme varios lugares, algunos los había visitado, otros ni los conocía. Realmente yo estoy un poco apurado porque después de esto tengo que hacer algunas gestiones. Y yo trataba como de zafarme, no por nada, la muchacha muy agradable, yo la escuché, pero
realmente no tenía mucho tiempo. A veces sucede que uno tiene tiempo para conversar y otras veces no, la vida es así. Y bueno, la muchacha de momento parece que ella simplemente tenía ganas de hablar, porque primero me dijo eso, después empezó a contarme su vida, que ella vino de Brasil y vino sola, y ahora tiene su novio que también es de Brasil y viven juntos, que le ha sido difícil con el idioma, que tiene varios trabajos. Bueno, en resumen, contándome varias cosas. Yo la escuché, lógicamente, y después, bueno, dije, tengo que seguir y seguí. Y pude volver a empezar a grabarles porque ella no quería que la grabara. Pero bueno, en resumen le agradezco porque me recomendó unos lugares en los cuales no he estado. La mayoría sí estuve hace 2 años, pero otros me recomendó que no he estado, sobre todo una iglesia que hay en una montaña. A mí me gustan mucho los lugares que tienen así arquitectura, estilo de iglesias, y he visitado muchos de esos lugares, los he mostrado en el canal, pero me recomendó uno en el cual no he estado y voy a visitarlo esta vez si tengo la oportunidad para mostrárselos. Y nada, mientras tanto seguimos aquí en el barrio, caminando, mostrándoles. Aquí ven, Vodafone es una marca de línea de teléfono bastante popular aquí. Tiendas de teléfonos, bueno, esto está lleno de tiendecitas. Aquí ven un pequeño bar, se llama Hiper Bocata. Esto parece como una galería. Bueno, es que hay de todo. Donde quiera que vayas, de la acera enfrente igual, hay muchos negocios. También me he percatado que hay muchos lugares donde alquilan y venden apartamentos, como agencias. Y entonces ahí hay distintas fotos puestas afuera así, de distintas casas, con precios tanto de venta como de alquiler. Por supuesto hay algunas que están bastante costosas. Y para una persona que viene a vivir, por ejemplo, que emigra a España, quizás podría resultar bastante costosa, ¿no? Bastante cara al principio. Entonces, las ofertas quizás más económicas no las vas a encontrar en esos lugares. Más bien tendrías que buscarlas por internet. También es bastante popular que las personas vienen y se alquilan en una habitación. O sea, una casa donde ya vive una persona, y esa persona tiene una habitación que alquila aparte. Y lógicamente es mucho más económica que alquilar un apartamento completo. Miren, específicamente lo que les estaba comentando, ¿ven? Esta se llama Vendo Casa, y aquí pueden ver distintas fotos. La mayoría de aquí son de venta, aunque he visto algunas en otros lugares que son de alquiler. Y te encuentras de todo, incluso debajo de la casa donde estoy viviendo hay distintas tiendas latinoamericanas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Miren cómo están todas las banderas de distintos países latinos. Y ahí puedes encontrar productos que no encuentras en la mayoría de tiendas. Productos más bien exportados de Latinoamérica y cosas realmente que nos gustan a nosotros, los latinos. Miren esta moto. Está súper interesante. Aquí en Barcelona, si de algo me he fijado, es que las personas usan mucho motos. Y he conversado con amistades que tienen la moto, pero también tienen el auto. O sea, no es que simplemente tengan una moto y ya. Es que tienen su auto, pero siguen montando motos porque les gusta. Por lo general en Cuba, las personas no... Son pocas las personas que tienen y auto y moto. Porque por lo general el que tiene una moto es porque no se puede comprar un auto. Y el que tiene el auto ya, pues si tenía una moto o la vende o cosas así. Por lo general, no quiero ser radical en esta opinión, pero es lo que por lo general se puede encontrar. Mientras que aquí no, la moto prácticamente es un lujo. La persona por lo general primero tiene un auto, después se compra una moto y por muchos lugares en la ciudad prefiere ir en la moto, entonces el auto lo usa para otras cosas. Aquí como pueden ver un negocio de ramen, se llama Buga Ramen, un nombre un poco extraño. Vamos a doblar por aquí. ¿Ven? Aquí la óptica se llama No Barris. Como les dije al principio del video, No Barris es el nombre del distrito. El barrio en específico tiene otro nombre que ya se los dije, pero no me acuerdo. Porque generalmente no me lo sé, simplemente lo leí para poder decírselos. Vamos a cruzar aquí. Les digo que ahora mismo estoy caminando por lugares donde yo no he estado. O sea, yo no he caminado mucho por aquí. Por lo general,
Ahí siempre tomo el metro y me voy para el centro. Pero hoy decidí caminar un poco aquí por este barrio y mostrarles todas las cositas que se pueden encontrar. Sí les digo que es un barrio muy tranquilo, es un barrio familiar, lo cual lo hace un barrio excelente para vivir. El centro de la ciudad, lógicamente, es más caro por ser el centro, pero a la vez es más peligroso. Se sabe que hay más turistas y si hay personas que están delinquiendo, prefieren hacerlo en esa zona porque saben que tienen más posibilidad de encontrar o de robar algo valioso. Por eso estos barrios aquí son muy buenos para vivir y el transporte público, al ser tan excelente, es algo muy ventajoso. De hecho, yo quedé sorprendido cómo es que hay personas que incluso teniendo auto utilizan mucho el transporte público para no quedarse atascado en un tranque, por ejemplo, que haya demasiados autos en un horario específico, y muchos prefieren simplemente tomar el transporte público, dejan el auto parqueado en un lugar, por ejemplo, si viven bastante lejos, lo que hacen es que con el auto se acercan hasta cierto punto y en ese punto pues ya toman el transporte público y van hasta su trabajo, hasta otros lugares. Estos kiosquitos que ven aquí, que dicen RIA, Money Transfer, y por lo general tienen muchos accesorios para teléfonos. Por la mayoría de estos lugares son manejados por extranjeros, casi siempre hay un iraní o un marroquí y ellos son los que llevan estos negocios, y ahí tú puedes tanto recibir como enviar dinero a cualquier país. Ahí adentro está Western Union, RIA, que es otra manera de transferir, y existen otras. También todos los países latinos no reciben dinero de la misma forma ni tienen el mismo sistema. Entonces las personas vienen y utilizan distintos. También esos lugares son puntos que se pueden escoger para recibir paquetes. Por ejemplo, pides un paquete en Amazon o pides un paquete en cualquier otra agencia, y si no vas a estar en la casa o simplemente no quieres dar tu dirección, pones el punto, ese lugar, y ellos lo reciben y después tú simplemente vas y lo recoges. Es totalmente gratis, porque pienso yo, me imagino, que cuando ellos hacen ese contrato con las agencias le pagan una comisión por ellos utilizar su negocio, su punto, como punto de recogida, valga la redundancia. También en los edificios, peluquerías. Todas las peluquerías se llaman perruquería. Imagino que eso es en catalán. Algo interesante es que al principio, yo cuando vi que decía perruquería, pensé que eso era un lugar para pelar perros. Perruquería, pero no, es como se dice en catalán. Pues miren qué bien, esto es como un camión para limpiar la calle. Miren cómo tienen ahí los cepillos. Algo súper interesante. Yo realmente ni siquiera en Kazajistán había visto ese modelo. Hay otros, allá por lo general son camiones muy grandes que van soltando agua tanto a la izquierda como a la derecha, pero este estilo así con cepillos no lo había visto. Es bueno cuando ves que el gobierno ha gastado los impuestos que tú pagas en cosas buenas para la sociedad y para mantener limpia la ciudad. Ahora estamos bajando por una parte que no tengo la menor idea a dónde me lleva. Ahora mismo estoy caminando sin rumbo. Pero bueno, el objetivo es mostrarles el barrio para que vean lo bonito e interesante. Quiero comentarles que hay distintas cadenas de cafeterías. O sea, hay muchas cafeterías que son independientes, una sola, pero hay otras que son cadenas. Por ejemplo, ahí enfrente, no sé si lo logran ver, hay una que se llama Vivari. En la esquina de mi casa hay otra y en la ciudad hay varias. Son cafeterías bastante económicas que cualquier persona puede acceder y te puedes tomar tanto un café, comerte unos dulces, un croissant. Está por toda la ciudad. Hay una muy popular que me gusta mucho que se llama Pan Company, si mal no recuerdo, donde venden sándwiches de distintos tipos. Entonces hay distintos tipos de pan, tú puedes escoger el tipo de pan que quieras y a la vez distintos tipos de relleno. Está bastante interesante. Otra cosa, en la ciudad de Barcelona hay muchos supermercados de distintas marcas. Se puede decir que son cadenas distintas. Lógicamente el más popular incluso a nivel internacional es el Mercadona y también es bastante conocido el Carrefour, pero hay otros muchos
que no son tan populares o tan conocidos y que por eso mucha gente a veces ni entra. Pero te puedes encontrar cosas muy interesantes y a veces hasta precios más asequibles. Qué bonito perrito. Hay otra cadena que se llama Lidl, que estuve averiguando que es alemana, originaria de Alemania, donde también encuentras muchos productos de gran calidad y a precios bastante económicos. Estos videos que estoy haciendo, lógicamente los puede ver cualquier persona, y si lo está viendo un español que tiene más conocimiento que yo y hay algo que estoy diciendo que puede estar incorrecto, sin problema ninguno, rectifíquenme. Ni soy especialista, ni sé más que nadie. Con mucha humildad acepto todas las recomendaciones, todas las críticas constructivas, y si algo no sé y me lo dicen, pues lo aprendo. Es el objetivo de esta vida, cada día aprender más. Pero quiero decirles que estos videos están más bien destinados a las personas que no han estado en España o que conocen poco, y quizás algunos de mis videos y algunas de estas informaciones puede serles de utilidad a la hora de prepararse, tanto sea para viajar o simplemente para conocer la cultura y cosas interesantes de otros países. Y bueno, en todas las paradas, como ven, están llenos de propaganda. Me disculpan si a veces cuando hablo de una propaganda utilizo la palabra reclama, porque reclama es como se dice en ruso. Y tantos años viviendo en Kazajistán, a veces no me doy cuenta y digo palabras rusas pensando que son las palabras en español. Miren, por ejemplo, este es uno de los que le comenté, ¿ves? Este se llama Condis. Condis como una marca específica también, que no es tan conocida como otras, pero puedes encontrar cosas interesantes en este supermercado. Seguimos caminando. Como les digo, en esta zona no había estado. Veo bastante poca gente aquí en esta calle. También hay muchas pequeñas farmacias. Aquí las farmacias están bastante, ¿cómo decir? Es complicado venir a comprar todo tipo de medicinas sin receta. No es como por ejemplo en Kazajistán y Rusia, que hay otra cultura respecto a eso. La mayoría de las medicinas están liberadas y puedes comprar prácticamente cualquier cosa sin receta. Sí hay algunas muy específicas que llevan receta, pero son la minoría. Sin embargo, aquí en España, y por lo que me han comentado en muchos otros países europeos, yo no he estado en ningún otro, solamente he estado en España, pero en un futuro tener la posibilidad de mostrarle a otros países. Pero por ahora nos enfocamos aquí. Aquí en España es muy complicado. Bueno, me estoy haciendo con mi otra farmacia, pero más bien dedicada a la dieta. Aquí la mayoría de las medicinas son por prescripción médica. Si no tienes la receta, no te la venden. Y parece que es bastante complicado para ellos, porque cualquier otra persona preferiría vender para que su negocio prospere, ¿no? Pero parece que aquí hay muchas revisiones y se les resulta muy complicado a ellos después justificar el haber vendido esa medicina sin la prescripción médica. Y aquí estamos esperando a que pasen estos autos para pasar nosotros. Estamos cruzando con las rojas, pero bueno, no había nada, así que seguimos. Como pueden ver, bicicletas amarradas. España en general no tiene el mismo nivel de seguridad que tenía hace unos años atrás, con toda esta inmigración masiva. Lógicamente hay muchas personas buenas que vienen a trabajar y a aportar para el país, pero hay otras no tan buenas que quizás te las encuentras y tienen otros objetivos y andan delinquiendo, y quizás eso ha hecho que se sienta un poco más la inseguridad. De hecho, hace poco vi varios videos del metro aquí en Barcelona donde ocurrían sucesos, y claro que es una pena que una ciudad tan bonita, tan bella, con una cultura tan grande, y que ocurran esas cosas. Realmente es una pena. Pues esto parece una tienda de colchones. Este es uno de los cafés que le hablé, como pueden ver, Vivari. Es una cadena que está por todo Barcelona. Imagino que quizás en otras ciudades también esté. Aquí tienen distintos tipos de reclamas, propagandas. Ven, como les comenté, se me va la palabra, ya les dije reclama. Y entonces te puedes encontrar distintos tipos de cafeterías como esa.
y son bastante económicas, ya lo comenté. Pero es interesante porque a veces algunos viajeros vienen y por lo general turistas casi siempre están en las zonas turísticas, valga la redundancia, esas zonas todo es más caro. Y quizás están encontrando o quieren encontrar un lugar donde puedan tomarse un café, comerse un croissant, comerse un sándwich y que el precio no esté tan elevado. Y este tipo de cafeterías son las mejores opciones. Quiero recordarte que ya tengo activa la opción miembros del canal. Eso simplemente al lado del botón de suscribirse vas a encontrar un botón nuevo que dice unirte o unirse, algo así. ¿Qué tiene eso? Simplemente cuando toques vas a ver que existen distintos tipos de ventajas que te doy por hacerte miembro del canal, como es acceso a contenido exclusivo, también a contenido anticipado y entre otras cosas más que podrás ver ahí. Pero la principal y más importante de todas es que tendrás la posibilidad de apoyarme, de apoyar al canal para poder seguir llevándote y brindándote contenido de calidad. Si decides hacerlo, pues desde ahora, con antemano, te doy las gracias. Si no, no pasa nada, seguimos viendo cada semana el contenido que te regalo y que te brindo de todo corazón a ti, mi querido nómada de corazón. Y nada, seguimos con el video. Pues nada, estamos caminando por esta calle, bajando. Hay negocios por donde quiera. Realmente Barcelona es una ciudad donde prácticamente no te encuentras un espacio donde no haya un negocio tanto local como alguna multinacional. Aquí es muy popular, o sea, a la gente le gusta ayudar al comercio local y todo lo que son las carnicerías o distintos negocios locales tienen bastante clientela fija porque por lo general siempre tienen muy buena calidad, pero además de eso estás ayudando al comercio local y eso es muy bueno, una iniciativa muy buena y me encanta. Miren, aquí encontramos una tienda Game, de hecho es la primera vez que veo una. No sé si dejarán filmar, voy a probar. Miren cómo hay tarjetas de regalo de Nintendo, para Nintendo Switch y de todo tipo. Es la primera vez que veo esta tienda porque sí he visto por internet que hay muchas tiendas así que se llaman Game en Argentina, en España, pero no había estado nunca dentro de ninguna de ellas. Aquí PlayStation 5, los distintos juegos. Nintendo Switch. Wow. 18 euros para los amantes de Batman. Para los amantes de las figuras. Pues nada, esto es todo por hoy porque como les comenté tengo que ir a hacer varias gestiones y quise aprovechar un ratico para mostrarles el barrio. Así que mañana tendremos videos nuevos, quizás mañana me alcance el tiempo para filmar más de uno, pero por hoy ya no me queda tiempo. Espero que les haya gustado mucho, en ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios qué les ha parecido el barrio en el que estoy viviendo, aquí en la ciudad de Barcelona, como les expliqué no es el centro, y tratando de mostrarles algo diferente a lo que por lo general todo el mundo muestra, que son los lugares turísticos. Entonces nada, por aquí o por aquí, ya veremos, les voy a estar dejando los videos anteriores que hice hace 2 años atrás. Bueno, siempre digo que son 2 años porque solamente hace un año atrás, cuando estuve aquí en Barcelona y en Menorca. Les voy a estar dejando algunos de los videos más destacados para que los vean, están súper bonitos e interesantes, corran a verlos que sé que les va a gustar. Nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho mis queridos nómadas de corazón. Chao.